Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, y en nuestro otro canal, UNBJ Televisión. Este es el canal de las prédicas directas al corazón en YouTube. Y también recuerda que estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram. Nos puedes ubicar con otros canales que tenemos alternos en YouTube, UNBJ Televisión, en Facebook, UNBJ TV, Creatividad Ezequiel, y en Facebook Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios y bijutería. También está otro Facebook, Predicaciones Pat Ramos, y en Instagram yo me llamo Claudia de Colombia. Y un ministerio que desarrollé hace mucho tiempo, Mujer de Dios vuelve a casa, pero el actual es este, UNBJ Televisión. Yo soy Pati Ramos, predicadora de la palabra profética. Soy conferencista y teoterapeuta y estoy aquí para entregarte la palabra del día sábado, una palabra que yo sé que va a ser de mucha administración, una palabra que va a ser totalmente directa para los padres, para los hijos. Vamos a hablar acerca de un tema de la familia y yo sé que estamos en tiempos ya definitivos, según dice la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ya en la recta final del término de la era humana. Para algunos es como algo que no creen, pero la Biblia dice que cada uno de los puntos, comas y tildes de la Biblia se van a cumplir, y vemos que ya estamos en la última fase de lo que queda del Apocalipsis. Ya se acerca la etapa más difícil para el ser humano. A algunos no les gustan estas noticias, pero la Biblia se ha cumplido desde Génesis, ya estamos llegando a Apocalipsis, así que la Biblia es la verdad de Dios revelada en nuestra vida, y por eso hoy quiero ministrar esta palabra para la familia. Gracias a toda la nueva audiencia, los suscriptores, las suscriptoras que llegan a nuestros canales, que se suscriben, que le dan like, me gusta, comparten y comentan acerca de cómo les parecen nuestras predicaciones. Nosotros realmente no predicamos para que nos aplaudan o para que nos escriban cosas lindas. Hablamos de la Biblia y hay temas que probablemente no gusten mucho, pero hemos visto que este canal se ha convertido en una tendencia a nivel ministerial, y por eso seguimos predicando la palabra de Dios en el 2023 que nos encontramos. Bien, y sin más voy a orar para que sea el Espíritu Santo dándome guianza, palabra, guía, inteligencia de Dios, para que nosotros podamos escuchar esa palabra atentamente, bajarla de la mente al corazón. Muy bien, Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por esta preciosa audiencia que están mirando estas prédicas. Gracias por todo lo que estás haciendo a través de mi hijo Ezequiel Isaías, porque él es un predicador de la palabra de Dios. Tú también lo usas para que ministre a los niños en este tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Pido me dé revelación, sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia divina, y que no sea yo hablando en mi propia fuerza ni en mi propia opinión, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Pido que ministres las áreas de este lugar, por el oriente, por el occidente, por el norte, por el sur, y no permitas que cosas ajenas a tu voluntad se muevan en esta atmósfera. Aquieta a las personas, aquieta todo lo que se quiera levantar a nivel espiritual, que sea contrario, lo ato y lo declaro sin poder, y declaro tu unción, tu presencia, para que yo ministre sin ninguna interposición y sin ningún obstáculo. Gracias, Abba Padre, gracias Yeshua HaMashiach, y gracias al dulce Espíritu Santo, quien es mi maestro y que me guía a toda la verdad. Muy bien, bueno, ya sin más, vamos a comenzar el mensaje de hoy. Vamos a hablar acerca de algo interesante. Vamos a hablar acerca de la familia, y voy a tomar este tiempo. Déjame mirar un poco acá el tono. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de, esta es una prédica familiar, es decir, la pueden escuchar todos, los padres y los hijos. El título de esta prédica es Padres e hijos
peleas familiares. Vamos a hablar acerca de qué dice la Biblia acerca de los padres, qué dice la Biblia acerca de los hijos. Y en el último tiempo dice la palabra de Dios que los padres se convertirán como en enemigos de los hijos y los hijos de los padres, pero eso no es el diseño de Dios, sino que está hablando a nivel de las personas que nunca han recibido a Jesucristo en su corazón, y por estar endurecidos y por estar apagado el amor en esas personas van a haber esas contiendas, se llaman familiares, peleas familiares. Y por eso hoy el Espíritu Santo quiere ministrarte acerca de esto. Hay mucha audiencia que son la mayoría madres, padres, y también estas predicas las ven jóvenes y toda persona de todas las edades. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué pasa cuando los padres tienen ciertas actitudes y comportamientos hacia sus hijos y sus hijos hacia los padres, y qué consecuencias trae ese comportamiento de los padres y de los hijos. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 15 versículo 20. Vamos a ir colocando primeramente el fundamento. Proverbios 15, 20. Estoy luciendo nuevas gafas porque ya las otras estaban pidiendo cambiecito, entonces acá tengo este nuevo diseño hermoso. 15:20, y vamos a la palabra. Dice el 15:20: el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo tonto los avergüenza. Ese es el primer punto que vamos a tratar en Proverbios 15:20. ¿Cómo es el hijo sabio? ¿Cómo es el hijo tonto? Déjame remojar acá primeramente la palabra. Ustedes saben que cuando uno habla se le va resecando la garganta y hay que, pues, humectar. Milo caliente. Delicioso. Bien. Entonces, dice que el hijo sabio, ¿qué es una persona sabia? Una persona sabia es una persona inteligente. Una persona que tiene la capacidad de saber decir las cosas, de saber hacer las cosas bien. Entonces por eso hoy vamos a hablar acerca del comportamiento de los padres y de los hijos según esa sabiduría. Y también habla del hijo tonto. ¿Qué es un hijo tonto? Un hijo que no sabe actuar, que no sabe decir las cosas ni pensar las cosas para actuar. Ustedes saben que antes de decir las cosas hay que pensarlas, y antes de actuar también hay que pensar, pero la persona que es tonta ni piensa ni antes de actuar ni antes de hablar. Entonces hoy vamos a hablar acerca de este tipo de comportamientos entre los padres y entre los hijos, y sé que esta va a ser una gran prédica porque es el Espíritu Santo el que les va trayendo a ustedes, y primeramente a mí, que soy la predicadora, me va trayendo la palabra que Él quiere ministrar de acuerdo a la necesidad, que ustedes saben que el Espíritu Santo es el que conoce la necesidad humana. Yo simplemente soy un instrumento que Él utiliza para llevar este mensaje. Entonces, el hijo sabio alegra a los padres, pero el hijo que no es sabio le da mucha tristeza a los padres. O sea, es motivo de aflicción y es motivo de mucha tristeza para los padres. Yo sé que hay muchas madres y padres, todos los padres luchamos. Cuando nuestros niños están pequeños, nosotros los tenemos en control. Los cuidamos, les vamos ministrando las normas, les vamos ayudando a ser unas buenas personas. Los arbolitos, acuérdense, van creciendo rectos, pero a medida que el niño va creciendo, la influencia del mundo, ¿qué es el mundo? El sistema sin Dios. Y ahorita estamos invadidos del internet, que ustedes saben que la marca de la bestia es el internet. ¿Y por qué se llama la marca de la bestia? Porque es el dispositivo que no deja libres a las personas, y es el internet es una herramienta que no tiene piedad de las almas. Por eso se llama la bestia, porque ustedes saben que una bestia es despiadada, salvaje. Una bestia lo que quiere es destruir
y por eso se llama la marca de la bestia. ¿Por qué es la marca? Porque es la forma en que todas las personas van a estar dominadas y doblegadas a través del internet, y ya lo vemos, ustedes van por todas partes y la gente no deja de mirar el celular. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia es tener a todas las personas dominadas y doblegadas con el internet. Entonces, estamos en un tiempo, la Biblia le llama los tiempos peligrosos, que es cuando van a haber muchas cosas muy peligrosas para nosotras y nosotros, y una de ellas es la marca de la bestia, es el internet, es la conectividad al internet. Ustedes saben que muchos ministerios se han muerto por causa del internet. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la gente ya no está orando, ya la gente no está leyendo la Biblia, ya la gente está conectada en las pantallas viendo basura, llenándose su corazón de las tinieblas, porque el diablo necesita tontos, el diablo necesita gente dominada y esclavizada, y todos los que tú ves que están dominados, esclavizados por el internet, por los dispositivos, por el celular, que no lo dejan de mirar, que se apagan y ahí mismo vuelven y lo prenden, son esclavos. Y el enemigo está buscando tontos, o sea, gente que no piense para actuar, gente que no piense más allá en una eternidad, sino que viva el día a día en esa esclavitud. Entonces por eso tú ves que todos los días, a todas horas, la gente en los transportes, en los buses, en el metro, en los aviones, la gente no deja de estar conectada al internet porque están esclavizados, y el enemigo tomó una parte muy importante que es la que tenemos que cuidar más, se llama la mente. Lo que el enemigo quiere es capturar primeramente aquí para él tener otro dominio sobre la persona, es poder llegar al espíritu de la persona y dominarla totalmente. Cuando una persona está dominada mentalmente, ya después va a llegar a estar dominada espiritualmente. Es decir, muchas personas ya no aman a Dios. ¿Por qué? Porque lo amaban un poquito, pero inmediatamente comenzaron a darle rienda suelta al internet en sus vidas. Lo poquito que tenían de amor hacia Dios se secó. Por eso ustedes ven que la gente hoy en día está seca espiritualmente, y que la gente ya el amor le está fallando a mucha gente, porque el internet lo que está haciendo es quitándole lo poco que la gente tiene de luz de Cristo, y el poquito amor que tienen los unos a los otros hacia el prójimo también se está secando. Y por eso tú ves cada día gente que está más metida en su mundo, se llaman los cibernáuticas. Los cibernáuticos son personas que están totalmente controladas por las redes sociales. Y hoy vamos a hablar acerca de cuáles son esos problemas familiares que están enfrentando los padres con esos hijos que están esclavos del internet. Hay papás que están esclavizados por el internet, entonces tanto padres como hijos ya son esclavos del internet, porque las almas se la entregaron a la bestia. La bestia es el internet. Entonces vamos hoy a hablar acerca de cuiden a sus padres. Vamos a mirar en Deuteronomio 5:16 que dice la Biblia acerca del cuidado que debemos tener nosotros los hijos con los padres. En Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Estoy aprendiendo a utilizar estas gafas, apenas me estoy adaptando. 5:16 dice así la palabra de Dios: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Significa, cuando nosotros cuidamos a nuestros padres, primeramente, ¿cómo los cuidamos? Respetándolos, no ofendiéndolos, no haciéndolos poner tristes, porque cuando nosotros hacemos poner triste a nuestros padres es como si estuviéramos faltando el mandamiento del respeto. Entonces dice que obedezcan.
¿Qué es obedecer? Es cuando nuestros papás nos dan una instrucción y nosotros, aunque no nos parezca, la tenemos que obedecer. Ustedes saben que muchas mujeres se han casado fuera de la voluntad de Dios y no escucharon su corazón primeramente ellas, ni tampoco escucharon la voz de sus papás. Yo conozco historias de papás que les dijeron a sus hijas, a sus hijos, que no se unieran a cierta pareja, y esos hijos y esas hijas se unieron, y esa pareja les dio una vida que les hizo doler el corazón hasta lo más profundo. O sea, es decir, cuando hablamos de que la vida se le volvió cuadritos, es que la persona estaba bien, pero no fue sino unirse a una mala pareja y esa persona le comenzó a destruir la vida a esa otra que estaba bien. ¿Por qué? Porque no escucharon a sus padres, y creo que a todos nos ha pasado, y esos testimonios están en todas partes, donde los hijos y las hijas no escucharon el consejo de los padres y ellos mismos, es decir, esos hijos se llenaron de dolor. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar y obedecer. Y ustedes saben que cuando uno pasa por una desobediencia viene un proceso de disciplina, de dolor. Y después de mucho tiempo ya uno reconoce y dice, por no haber escuchado a mis padres, cuando me dijeron que no hiciera, que no tomara esa decisión, que no me aliara, que no me casara, que no me uniera, que no me volviera cómplice, o que no tomara decisiones de hacer compañía, negocios en compañía. Hay gente que es experta en enredar a los demás. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un lote o tiene, por ejemplo, un pedazo de tierra y quiere que su pareja, que tiene un dinero guardado, invierta en ese lote, o sea, que arme una casa en ese lote de ella. Ella, la intención que tiene es que, ya siendo la tierra de ella, él invierte en una casa, y cuando ella quiera le puede quitar la casa porque la tierra, el lote, es de ella. Entonces, y hombres también hacen eso. Entonces ofrecen a la pareja, le dicen, no, yo tengo un pedazo de tierra, trabaje ahí o construya ahí su casa, tranquilo, tranquila, yo no le voy a quitar esa propiedad, pero la intención es esa, después decirle que la tierra le pertenece, entonces que se vaya, y que la tierra es de esa persona, entonces le quita la herencia o le quita la propiedad que esa persona construyó, y la casa o el negocio que haya construido. Entonces se llaman habilidades para poder engañar y para poder de alguna manera hacer que otra persona pierda sus negocios y pierda sus inversiones. Y por eso, ¿por qué? Porque muchas veces no buscamos el consejo. La Biblia de Dios dice que nosotros, antes de actuar, tenemos que pedir consejo primeramente al Eterno. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa? ¿Qué dice Dios primeramente a nuestro corazón? Si Dios nos pone paz, es que algo viene de Él. Cuando hay una intranquilidad y una incomodidad, que no sentimos seguridad, que no sentimos certeza, que algo nos produce desconfianza, es porque Dios, a través de ese sentimiento, nos está diciendo que algo no está bien. Y por eso es que cuando una persona siente que no debe invertir en cierta parte con cierta persona, debe escuchar su corazón, porque el corazón, la Biblia dice que es engañoso, pero también el corazón, que no es el órgano como tal que bombea la sangre, no. Estamos hablando de la parte emocional de la persona. Cuando nosotros sentimos desconfianza de alguien, es por algo. Cuando nosotros sentimos inseguridad de hacer algo, es por algo. Entonces escuchemos lo que sentimos también. Y muchas veces personas se han casado sintiendo que no lo deben hacer y lo han hecho, pero ya su corazón, o sea, sus sentimientos le estaban diciendo que no lo hiciera por algo. Entonces escuchemos la palabra de Dios, el consejo, y sobre todo si tenemos a nuestros padres. Yo tengo a mis papás vivos y mis papás, Dios les ha dado sabiduría. Mi mamá es una mujer de sabiduría, y ella tiene una palabra que es muy dirigida, porque mi mamá tiene un discernimiento profundo. Ella, mirando a una persona, se da cuenta quién es, y todos los consejos que ella nos ha dado a través de los tiempos,
muchas veces uno no escucha y uno cree que eso es mentiras, que para qué ella va a decir eso, que es que no quiere que seamos felices. Al contrario, el consejo de los papás lo que están evitando, cuando son papás sabios, porque ustedes saben que hay papás que no son sabios, hay papás que son personas que nunca les ha resplandecido la luz de Jesucristo, y por lo tanto una persona que no es sabia no puede aconsejar. ¿Qué es una persona sabia? Sabia, que sabe decir las cosas, que sabe hacer las cosas bien. Entonces, aquí dice que obedezcan y cuiden. Son dos cosas, obedecer y cuidar. Es decir, si tu papá y tu mamá te dan un consejo, pero tú también sientes que ese consejo, por ejemplo, si tú has sentido que no te debes casar con cierta persona y ya lo sientes tú, primeramente tú, pero tus papás te lo confirman, obedece, porque ya la voz de los padres es como la voz de Dios aquí en la tierra. Pero estoy hablando de los papás que son sabios, porque ustedes saben que hay papás que son necios y que son tontos, en el sentido de que ellos no tienen buenos consejos porque ellos no conocen a Dios, y al contrario hay padres y madres como la mamá de Jacob y Esaú, que ella llevó a sus propios hijos a un desastre. Léanse la historia de Esaú y Jacob, como la mamá de ellos dos ideó un plan que lo que hizo fue destruir a toda la familia, porque no solamente separó a los hermanos, a sus propios hijos, sino que ella se quedó sola sin los hijos por causa de ese plan que ella ideó. Entonces no fue una mamá sabia, fue una mamá alcahueta, permisiva y autoritaria, que es cuando la mamá quiere hacer otras cosas porque tiene un hijo favorito y lo quiere proteger. Entonces ella, como quería más a Jacob que a Esaú, lo que quiso fue hacer que Jacob quedara en el primer lugar y desplazara a su hermano, que era el mayor, y en el tiempo antiguo el mayor heredaba todo y el menor heredaba menos. Entonces lo que quería la mamá era que el menor heredara los bienes del mayor y el mayor heredara poco. Es decir, hizo un intercambio. Léanse la historia, y ella misma hizo ese plan. Entonces ella no fue sabia, y en la Biblia habla de muchas mujeres que no fueron sabias, y habla también de las mujeres sabias, o sea, las que son, hay una palabra que se llama insensata, la mujer insensata, el hombre insensato, que son las personas que no son sabias para actuar ni para hablar. Entonces hay un cliché que hay esa mujer insensata, y se le atribuye que la mujer insensata, y hay gente que habla como loros, habla palabra como loros, repetitivamente habla lo mismo, porque lo mismo que esa persona está tratando de como recalcar y como tachar bastantes veces, es porque eso mismo que esa persona dice, ay, es que a aquella mujer le falta sensatez, es que es una mujer insensata, y habla lo mismo, es porque esa misma persona que habla y habla y habla y dice lo mismo, es que esa persona que habla es lo que a ella le está faltando, o sea, sensatez. O sea, es decir, cuando una persona, por ejemplo, cuando una mujer habla de otra, y la señala de que es que ella es eso, es que es eso, es que es eso mismo que ella señala es lo que ella es. Entonces, cuando se habla de una persona insensata, es que no sabe actuar, no sabe hablar. Y en la Biblia se habla mucho de ese tipo de personas, tanto hombres como mujeres, porque ustedes saben que la Biblia le habla a todos, le habla a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. La palabra de Dios es para toda la familia, no solamente es para los viejitos como la gente piensa. No, es que la Biblia es para los viejitos, la Biblia es para todos, inclusive para los bebés. Cuando están en el vientre, la mamá les puede leer la Biblia, porque el bebé, aunque no ha nacido, ya escucha. Entonces dice, cuiden, pero primero dice, obedezcan, y luego dice, cuiden. ¿Qué es cuidar? Cuando el hijo, mire, es que es un intercambio. Cuando nosotros estamos pequeños, cuando nosotros estamos pequeñitos, wow, está riquísimo. Cuando nosotros estamos pequeños, nuestros hijos, nosotros los guiamos al bien o al mal. Yo, por ejemplo, a mis hijos los guié desde pequeñitos a la palabra. Mis dos hijos nacieron en el Evangelio.
Mis dos hijos fueron nacidos en un vientre cristiano, porque yo entregué mi vida al Señor Jesucristo en la adolescencia. Cuando yo tuve a mis dos hijos, yo ya era cristiana. Entonces siempre en el embarazo yo oraba por ellos. O sea que son hijos que nacieron en un vientre de una mamá creyente. Pero hay hijos que han nacido en vientres de mujeres no creyentes, de familia no creyente, de papá y mamá no creyente. Entonces el hijo tampoco es creyente. Y lo que hacen los padres, los hijos lo vuelven y lo hacen. Es decir, copian los mismos ejemplos de los papás. Y por eso nosotros vemos que mucha gente dice, ay, ese hijo se parece igualito al papá. Esa hija es igualita a la mamá. ¿Por qué? Porque eso es lo que los hijos están viendo. Pero cuando dice cuiden, ¿qué es cuidar a un papá? Cuando nosotros somos madres, yo me he dedicado a la crianza total y absoluta 24/7 de la vida de Ezequiel Isaías. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué se dedicó a ese segundo hijo y no al primero? Porque yo me dediqué a mi primer hijo, pero eso se llama parcialmente, por temporadas, pero con Ezequiel fue totalmente. ¿Y a qué se debe eso? Que son asignaciones de Dios. El Eterno quiso que yo me dedicara a la crianza total y absoluta de Ezequiel, todos los 9 años que él ya tiene. Con mi otro hijo fue una crianza, pero no estaba yo tan madura como hoy en día en las cosas de Dios. Entonces yo estaba más dedicada a mis proyectos, a mis metas, a mis estudios, a mi trabajo, y criaba a mi hijo mayor, pero no fue tan dedicado esa crianza como con Ezequiel. Pero más sin embargo mi hijo mayor me dice, mami, tú fuiste una excelente mamá, eres una buena mamá, y él tiene unos excelentes recuerdos de su infancia conmigo en los tiempos que yo estuve con él. Pero yo sé que a mi hijo mayor le hubiera gustado que yo estuviera como he estado con Ezequiel Isaías, pero ustedes saben que uno siembra un tiempo para recoger después de esos hijos. Por eso es que se llaman los hijos, que son el apoyo de los papás, como los papás fueron el apoyo de esos hijos. Porque hay papás tirados en las calles, viejitos y viejitas y señores y señoras, o sea, personas en las calles tirados como mendigos, porque fueron malos padres. Muchos de ellos fueron malos papás y malas mamás. ¿Y qué pasó? Que los hijos, como no recibieron nada de esos papás, tampoco los papás reciben nada de los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos y obvio recogemos. Entonces cuando dice cuiden a sus papás, significa en la vejez, cuando el hijo ya crece, va a la universidad, tiene unas capacidades de laborar, de ganar un sueldo, de tener una plata. ¿Qué debe hacer ese hijo? El primer compromiso que ese hijo o esa hija tiene es cuidar a sus papás, como ellos fueron cuidados por sus padres cuando esos niños eran pequeños. Entonces, por ejemplo, he cuidado a mis hijos, he cuidado a Ezequiel Isaías, y obvio cuando él crezca, él va a cuidar de mí, como yo cuidé de él, porque eso se llama recibir lo que yo sembré. Entonces cuando habla de cuidar a los padres, la Biblia lo dice, cuando el papá y la mamá ya están ancianos, nosotros no podemos quedarnos en la zona de comodidad y ver que nuestros papás ya son viejitos y que necesitan provisiones, necesitan comida, necesitan vestuario, necesitan ir a un paseo, necesitan que los cuidemos como si ellos volvieran a ser niños, porque los viejitos son niños en cuerpos grandes. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte, porque la Biblia dice que obedecer y cuidar a los padres va a traer una bendición. La bendición se llama: todo te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. ¿Qué es que a un hijo le vaya bien? Si emprende un trabajo le va bien, si está en los estudios le va bien, si va a viajar le va bien en el viaje, si tiene una esposa o un esposo le va a ir bien en el matrimonio. ¿Por qué? Por ser un buen hijo, por ser una buena hija. El que no es buen hijo, el que no es buena hija, no va a ser buen esposo, no va a ser buena esposa, no va a tener triunfos en lo laboral ni triunfos en lo emocional, o sea, con la pareja.
ni tampoco va a ser próspero económicamente, porque el que es mal hijo, como le está fallando a Dios en ese mandamiento que dice obedezcan y cuiden, y el hijo ni la hija obedecen y cuida a los padres, no va a tener esas dos bendiciones, que es la prosperidad y larga vida. Entonces por eso la Biblia instruye, insiste en la honra, en el respeto que se le debe tener a los papás. Muchas veces los hijos, cuando le desobedecen a los papás, inmediatamente los hijos se cierran las puertas y no les va bien en nada y dicen, pero ¿por qué todo me sale mal? Porque no estás obedeciendo a tus padres, ni los estás respetando, ni los estás cuidando. ¿Cómo cuida uno a su papá y a su mamá? Si yo sé que a mi mamá no le gusta que yo haga ciertas cosas, ni a mi papá le gusta que yo haga ciertas cosas, yo los obedezco, y para cuidar el corazón de mis papás que no se pongan tristes, yo los obedezco. Pero si yo sé que a mi mamá no le gusta que yo haga cierta cosa, o que esté relacionada con cierta amistad que ella ve que no me conviene, y yo sigo haciendo lo que mis papás dicen que no, mis puertas de bendición se van a cerrar. Y por eso es que tú ves que hay jóvenes que no les va bien en la vida. Y hay gente que, todos esos jóvenes que tú ves en las calles, ellos porque están así, porque fueron malos hijos. Entonces, tanto el que es mal hijo como mal hija, y tanto el que es mal padre como mala madre, no van a tener bendiciones. ¿Por qué? Porque nosotros, dice aquí, entonces, cuiden a sus padres. Estoy hablando en primer lugar del cuidado de los hijos a los padres, y luego voy a hablar los padres cómo deben comportarse con los hijos. Entonces, la Biblia dice que cuiden. Ustedes saben que los papás, cuando ya tienen una herencia para los hijos, el hijo pródigo que hizo, tenía un papá que tenía dinero, y ese papá tenía dos hijos, el sabio y el tonto, porque tenía dos hijos. Uno era sabio y el otro era tonto. Uno sabía hacer las cosas y sabía decir las cosas, y el otro no sabía decir las cosas ni sabía hacer las cosas. Entonces hay dos tipos de personas, las sabias y las tontas. Yo no estoy hablando cosa ajena a la Biblia. Entonces el hijo tonto le dijo al papá, me quiero ir, ya deme la herencia que me corresponde, porque yo me quiero ir lejos para vivir mi vida aparte, que nadie me diga qué tengo que hacer. No quiero estar bajo el liderazgo y el dominio de nadie, quiero ser mi propio jefe, quiero ser mi propio amo, quiero ser mi propio patrón, o me quiero dirigir solo, que nadie me tenga que decir, que le dé cuentas y que le dé explicaciones. Yo me quiero ir a hacer mi vida aparte, como una cabra desenfrenada. No se lo dijo al papá, pero eso era lo que él quería, desenfrenarse, buscar el mundo, darse golpes contra las piedras, vivir su vida, la vida loca. Y le dijo al papá, deme la herencia, que me quiero ir. Y el papá no quería que se fuera, porque el papá sabía que ese hijo se iba a ir a buscar problemas. Más sin embargo, el papá le dijo, bueno, te voy a dar la herencia, y lo dejó ir, porque ustedes saben que nadie aprende si no es por la experiencia. ¿Cuándo aprendemos? Cuando nos toca sufrir, cuando nos toca vivir duras y amargas experiencias, que nosotros decimos, wow, si yo no hubiera metido la cabeza por ese hueco, o no me hubiera metido en ese problema, no hubiera tenido que sufrir. Pero cuando aprendemos, cuando sufrimos. Entonces muchas veces estamos sufriendo cosas y estamos viviendo cosas resultado de las decisiones que hemos tomado. Entonces el hijo pródigo, ¿qué hizo? Se gastó la herencia. ¿Qué es la herencia? Los ahorros que el papá tenía para él. Tenía los ahorros para el hijo sabio y para el hijo tonto. El hijo tonto los pidió antes, porque hay hijos que son absolutamente codiciosos, avarientos, amadores del dinero, no aman a los papás, sino que aman las posesiones que tienen los papás. Ustedes saben que hay papás que han trabajado por años para tener algo que dejarle a los hijos, unas casas, unos negocios, algunas propiedades, algunos ahorros. La Biblia dice que el papá que no le deja herencia a los hijos es malo. Dice que la herencia viene del papá.
el papá es el que deja la herencia, pero obviamente ahorita como el mundo ha cambiado, las mujeres también han trabajado y han luchado para tener algo que dejar a sus hijos también, pero la herencia verdaderamente a nivel bíblico la deja el papá. El papá que no le deja herencia a los hijos es malo, fue un mal papá. Entonces, en Marcos 7:10 dice la palabra de Dios: Marcos 7:10. Dice así en esta versión, lenguaje actual: porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Entonces nuevamente en Marcos se repite la misma palabra de Deuteronomio 5:16, pero le agrega algo más. Dice que si un hijo maldice a los padres va a morir rápido. Por ejemplo, cuando un hijo se atreve a enfrentarse contra los papás, va a morir rápido, jovencito. Ese hijo, sea niña o niño o joven, va a morir rápido. ¿Por qué? Porque es como si esa persona se cortara rápido la vida. ¿Por qué? Porque nosotros los papás somos como la representación de Dios aquí en la tierra. Entonces cuando un hijo, cuando hablo de hijo es hija e hijo, o sea, hombre o mujer, joven o maduro. Ustedes saben que hay hijos que han maldecido a los papás. ¿Qué es maldecir? Les han golpeado, les han dicho palabras ofensivas, los han maltratado, los han dejado abandonados, no les proveen la comida, no les ayudan en nada. Si el papá y la mamá están enfermos, no los cuidan. Y esos hijos se llaman los desagradecidos, los hijos que se convierten como en cuervos. Ustedes saben que un cuervo es un animal negro y es como la representación del mal. Hay hijos que son como cuervos, o sea, hay una frase que dice coloquial: cría los cuervos y te sacarán los ojos. Es decir, cría malos hijos y esos mismos hijos te harán sufrir y te harán, mejor dicho, llorar. Y por eso cuando uno tiene buenos hijos, uno es bendecido realmente. Mi hijo mayor, él es de un noble corazón, no es perfecto. Mi hijo mayor ha tenido que pasar por muchos procesos y mi hijo menor también. ¿Por qué? Porque son hijos de una mujer predicadora. Entonces obviamente son hijos que Dios procesa a tempranas edades para luego usarlos. ¿Y qué les puedo decir? Yo soy bendecida de tener 2 hijos, que yo sé que ellos son hijos benditos, no son perfectos, porque la gente dirá, ay, bueno, entonces los hijos de Patti tienen que ser perfectos. No, son seres humanos que Dios los ha procesado y los está procesando de diferentes formas. ¿Para qué? Para que sean humildes, para que sean buenos hijos, para que respeten a sus padres, para que ellos hereden esas 2 bendiciones, les vaya bien en todo y sean de larga vida. Entonces, cuando hemos visto hijos que se enfrentan contra los papás, que los mismos, y la Biblia lo dice, que en el último tiempo habrá una pelea, va a ser una batalla entre los papás y los hijos contra los padres contra los hijos. Pero ¿de dónde salió eso? El adversario lo que quiere es la destrucción total de la familia. Ustedes saben que en el último tiempo en Sodoma y en Gomorra no había familia, estaban divididas, las familias estaban destruidas por el pecado. El pecado que se está representando hoy en la actualidad también es de Sodoma y de Gomorra, y por lo tanto los hijos no van a querer obedecer a los padres, ni los padres quieren, porque los hijos no los obedecen, los papás se les vuelven también en contra. Se llaman peleas familiares, padres contra los hijos, y hemos visto noticias donde los hijos mismos han, eso se llama cuando los padres
violentan a los hijos y los hijos violentan a los padres. ¿Y por qué se ve eso? Porque es que esa obra viene del infierno, que es cuando ya se pierde el respeto por las autoridades, porque nosotros los papás somos las autoridades de los hijos y nuestra autoridad es Dios, y así como los papás no obedecen a Dios, entonces si no tienes a Dios, no tienes amor. La Biblia dice que el que no ama a los demás no tiene a Dios. Entonces cuando vemos que hay hijos que no les crea amor nada, es decir, nada les produce amores, esos hijos están secos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Dios es amor. La creación misma nos muestra que Dios creó con amor las plantas, las aves, al ser humano como tal. Estamos creados con un diseño que tiene esencia de amor. Por eso la palabra de Dios dice que lo último que va a permanecer sobre la tierra va a ser el amor. Es decir, los que queden, los que sean verdaderos hijos de Dios, ¿cómo los vamos a conocer? ¿Cómo vamos a ser los verdaderos hijos de Dios? Por el amor se nos va a conocer. Porque el amor, dice la Biblia también, que el amor se va a acabar. Que el amor se va a secar entre las personas. ¿Qué va a secar el amor en las personas? El internet. Y ya nos damos cuenta que ya los padres son indiferentes con los hijos y los hijos son indiferentes con los padres. ¿Por qué? Porque todos los papás y las mamás están conectados con la bestia, el internet. Entonces cuando están agarrados por el internet lo que va haciendo es secando el amor en las personas, porque como ya la persona está conectada a un dispositivo, y el dispositivo es el que le habla, el que le dice, el que le enseña, el que lo guía, el que lo tiene totalmente controlado, entonces es la máquina la que controla a las personas y ya no hay diálogo entre el papá y la mamá, entre los hijos y los padres, ya no hay nada. Si ustedes van a las casas, ustedes se van a dar cuenta que en las casas hay más de 2 y 3 celulares, 2 y 3 pantallas, o sea, televisores, y 1 o 2 computadores. Entonces la casa está llena de conectividad por internet y todos están conectados en diferentes espacios, cada uno en su mundo. Ya no hay familia, ya no hay diálogo, ya no hay juegos, esos juegos que se llaman didácticos, ya no hay conversaciones, ya no hay lectura de la Biblia, ya no hay unión en la familia, los comedores, ya la gente no está sentada en los comedores, sino que cada uno está comiendo en un lugarcito cerca del internet, mientras van viendo, van escuchando el internet, van comiendo, o sea, la desintegración de la familia, y por eso han venido problemas. Mire, yo les voy a contar esto que me viene a memoria. En estos días, y yo lo he visto varias veces, cuando llevo a mi hijo Ezequiel al parque o a los lugares donde él pueda hacer sus deportes o recreación o demás, me doy cuenta de esta temática porque yo observo muchísimo. Entonces, digamos que el papá lleva al niño, 2 niños, lleva a sus 2 hijos de diferentes edades, 3 años y 5 años o 6 años al parque. Los niños van y juegan pelota, los niños están en patines o en bicicleta. Y mientras ellos están en patines, en bicicleta, el papá no deja de mirar el celular. El papá hace que está cuidando a los hijos, pero a él lo que menos le interesa es cuidar a sus hijos. Lo que le interesa es ese espacio de tiempo donde él está solo y los hijos están entretenidos para él seguir mirando las redes sociales. Y yo los he visto porque mientras yo estoy mirando a mi hijo Ezequiel, que él no se caiga, que él no le pase nada, lo estoy mirando cómo hace sus deportes, los otros papás están en los celulares conectados, porque lo que menos les interesa son sus hijos, lo que les interesa son las tendencias, qué dice este, qué dice aquel, cuál es el video de moda, les interesa otras cosas que están en la red. Las redes sociales son la comida que está dando el diablo a los tontos. La gente está idiotizada por las redes sociales y por el internet. Cuando hablamos de una persona idiotizada, es una persona que ya no tiene libertad, que ya quedó atrapada en un medio de esclavitud por medio de las redes sociales. Yo, por ejemplo, no miro mucho las redes sociales, no me interesa, me da muchísima pereza estar conectada al internet. O sea, yo no me conecto mucho al internet porque
Mi vida no está obsesionada por nada de las redes sociales, o sea, mi vida no depende de las redes sociales ni de las tendencias. Mi vida está conectada es con la palabra de Dios. Entonces yo le digo a mis hijos, sobre todo a Ezequiel, que el día que él caiga en la trampa de las redes, o sea, del internet, se le va a perder su ministerio, porque se le va a secar toda la unción y todo el fluir y toda la visión espiritual y toda la revelación espiritual se va a secar. ¿Por qué? Porque el internet no está haciendo que la gente crezca espiritualmente. Lo que está haciendo el internet es hacer que la gente quede cada día más seca, como el valle de los huesos secos en Ezequiel, que la gente estaba muerta espiritualmente y necesitaba revivir. ¿Y qué es lo único que nos hace revivir? El agua de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de el que maldiga a los padres, significa el que se atreva a ofenderlos, el que se atreva a decirles cosas ofensivas. Por ejemplo, cuando un hijo le dice cosas ofensivas a sus padres, ese hijo, sus bendiciones se cortan y su vida también. Es decir, ese hijo comienza a vivir en ruina, comienza a vivir en escasez y comienza a enfermarse y morirse rápido. Ustedes ven que hay muchos jóvenes que se han muerto y uno dice, ¿por qué se murió tan joven? Porque tal vez maldijo a sus padres. Era un hijo, como se dice, los hijos calaveras, los hijos calaveritas, que son esos hijos que son como que no traen bendición a los padres, y esos hijos que son como los cuervos, que el hijo pródigo literalmente se convirtió como en un cuervo para ese papá, porque lo que hizo fue llevarse la herencia y luego venir con problemas. Entonces se llaman los hijos calavera, o sea, son los hijos que no son de bendición. Y ustedes saben que a nosotros nos tienen que predicar la verdad tal cual es, porque estas prédicas directas al corazón son sin filtro, o sea, no maquilladas para que te gusten y para que suenen lindas y hermosas, sino que es la predicación de la palabra de Dios, lo que es la verdad. En Lucas 15:12 se habla de ese hijo pródigo, de ese que es un hijo pródigo, el hijo perdido. Vayamos a Lucas 15:12. Dice así en el versículo, el título es El Padre Amoroso, aquí en la Biblia, lenguaje actual. Está la portada del Ministerio Mujer de Dios, vuelve a casa, de un ministerio anterior que yo desarrollé. Entonces el Padre Amoroso, Jesús, también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. O sea, no fue que se le dio solamente la herencia al hijo menor, también se la dio al mayor. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. ¿Y por qué se fue a otro país? Para que nadie lo pudiera perseguir ni controlar, sino que él fuera, como quien dice, cuando una persona se va a otro país, sobre todo ustedes saben que los turistas, cuando van a cometer ciertos pecados, se van para otro país para que nadie sea testigo de lo que está haciendo. Ustedes saben que por eso hay turismo, y el turismo es muy bueno, pero ustedes saben que hay otro tipo de turismo donde es turismo sexual. Entonces simplemente lo que hacen es irse de su país donde no haya gente que los conozca. ¿Para qué? Para ellos poder darle rienda suelta a sus pecados. Y estoy hablando de papás que tienen hijos y esposa y se van a otro país, dicen que van a una junta, que van a unas reuniones de negocios, pero no, se van al turismo sexual. ¿Y por qué se van a otro país? Para que nadie sea testigo de lo que está haciendo. Este hijo pródigo, este hijo menor, el hijo tonto, también hizo lo mismo, se fue a otro país. ¿Para qué? Para que nadie fuera testigo de lo que él iba a hacer. Era lo malo.
era que él quería sacar, como se dice, la garra, como cuando uno dice, este hijo sacó la garra, es decir, mostró las uñas, como se dice, el cobre, lo que es, lo real. Pido a producciones que me colaboren acá con el instrumental, gracias. Y entonces el hijo tonto se fue bien lejos. ¿Y qué comenzó a hacer? Gastarse el dinero en toda clase de cosas que no fueran de bendición para su propia vida, y que el hijo pródigo estaba con ese anhelo de no obedecer más al papá. Estaba cansado de la obediencia. El otro hijo se quedó con la herencia, se la dieron, pero el que hizo se quedó con su papá. Y hay hijos que cuando solo les importa el dinero, lo que quieren es la plata de los papás. E inclusive quisieran que los papás se murieran rápido para ellos heredar rápido la plata que les toca. Otros se la piden a los papás antes, le dicen, me da mi plata, me da mi parte de la herencia. Y el papá y la mamá les dan la herencia y van y se la desperdician, el hijo pródigo. Después regresan y vuelven y piden otra vez la herencia. Dicen que todavía les falta, que no, que es que me acordé que ese otro pedazo de tierra es mío, que aquella otra cosa es mía, entonces démela. Y totalmente desangrando. Háganse de cuenta como están ordeñando una vaca, sacándole a los papás la plata. Porque a ellos no les interesa el papá ni la mamá que los cuidó, los crió, no, les interesa los bienes materiales que esos papás trabajaron con arduo esfuerzo para dejarle a esos hijos. Y esos hijos que piden y piden las herencias son los hijos malos, son los cuervos. Se llaman los hijos calavera, que son esos hijos que no son de bendición para los padres. Entonces, vemos que este papá amoroso tenía esos dos hijos, uno sabio y el otro tonto. Y el hijito calaverita, o sea, cuando yo hablo del hijo calavera, es el hijo que no es de bendición, se fue, se gastó la herencia. De todas partes lo echaron porque ya no tenía plata. Era el hijo indeseado. Y cuando regresó, el papá, ¿qué hizo? Lo recibió, porque si un hijo se va y regresa, nosotros como papás los amamos a nuestros hijos. No nos agrada lo que hacen, pero por amor los recibimos. Pero si ese hijo sigue dando frutos y frutos malos, es porque es un hijo malo. Porque por el árbol se conoce los frutos. Déjame ver acá el tiempo. Sí. Ajá. Entonces, vamos a tener este tiempo de los hijos que no son de bendición para los padres, y voy a hacer una segunda parte, o sea, la voy a empalmar con esta. Así que vamos a empalmar esta prédica. Bueno, y entonces, con respecto al Padre amoroso, el Padre, el Eterno, es el Padre amoroso. Él quiere lo mejor para sus hijos. ¿Quién es un hijo de Dios? Una persona que recibió al Señor Jesucristo en su corazón como su único dueño, Señor y Salvador por toda la eternidad. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13 habla de la oración de arrepentimiento. Entonces, en esa oración de arrepentimiento es cuando nosotros le entregamos realmente nuestro corazón al Señor Jesucristo y le decimos que tome el control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestro trabajo, de nuestra vida, que Él ya sea nuestro dueño, nuestro Señor, porque nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos al Creador. Pero la gente se apropia de su vida y dice, no, nadie me da órdenes, yo me mando sola, yo no tengo que darle cuentas a nadie, pero sí le vamos a dar cuentas al Creador de todo lo que dijimos, de todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rendir cuentas en el cielo, y aquí en la tierra también tenemos que hacer rendición de cuentas. Cuando estamos pequeños, los niños están bajo el mando de los padres, y cuando nosotros crecemos, ya tenemos una pareja, tenemos que rendir cuentas a nuestra pareja de nosotros mismos también, porque para eso nos casamos o nos unimos a una persona, para poder tener un hogar, porque el hogar no es un invento, sino que el hogar es el deseo de Dios. Hay dos cosas, una cosa es el hogar y otra cosa es la casa. Home es we home,
significa el hogar. Hogar es hoguera. Hay una canción muy linda, habla sobre esa canción que la canté hace poco, que gustó mucho, esa de entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas. Esa de entra en mi casa, entra en mi vida, exactamente es eso, que el Espíritu Santo venga a nuestra casa, que es este cuerpo, pero el hogar lo hace la mujer. El home is we home. La casa es la estructura, la casa es los muros, las ventanas, las puertas. Entonces, cuando nosotros hablamos de el Padre amoroso quiere que tú estés en su casa, que estemos en su casa. ¿Dónde es su casa? En su palabra. Porque cuando estamos en la palabra de Dios estamos como en una hoguera, en un constante fuego del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos vamos de la casa del Padre, comenzamos a sufrir las inclemencias del mundo. Ustedes saben que el mundo es cruel, que el mundo no tiene piedad, que el internet no tiene piedad de la gente, sean la gente de cualquier edad. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa del Padre amoroso, es que estamos en su presencia, estamos con la palabra de Dios, estamos guardados en su palabra, estamos obedeciendo su palabra, entonces estamos en su casa. Por eso es que la casa, la gente dice, cuando una persona dice bienvenidos a la iglesia, que es la casa de Dios, la casa de Dios no es un muro, no son ventanas, ni puertas, ni pantallas, ni micrófonos, ni baffles, no. La casa de Dios es tu corazón. Es allí donde Él mora. Pero es que yo voy a explicar esto porque hay mucha gente que se confunde. El corazón no es el órgano que bombea la sangre, no. El corazón es la mente, la voluntad y las emociones. La mente con la que pienso, la voluntad con la que hago las cosas y las emociones, o sea, la mente, que es toda la parte, los pensamientos, la voluntad con la que yo hago las cosas y las emociones con lo que siento de lo que pienso y lo que hago. Sí, entonces cuando hablamos del corazón la gente lo confunde, pero realmente el corazón es el espíritu que vive en la parte del estómago. Entonces cuando hablamos de la parte emocional estamos hablando de los sentimientos de la persona. Nosotros somos personas sentimentales. Si ustedes escuchan ruiditos alrededor es porque ustedes saben que estamos en lugares espaciosos donde hay gente alrededor. Entonces si ves que hacen ruidito y demás, es porque estamos alrededor con gente. Eso ya no nos inquieta ni nos preocupa. Lo que nos interesa es que la palabra de Dios llegue a todos esos niños que están por ahí y a todas esas mujeres desadaptadas que no educan bien a sus hijos y los dejan hacer todo lo que les da la gana, y papás que tampoco educan a sus hijos porque esos papás están muy ocupados en las redes sociales y con el internet. Entonces los hijos son como cabritas desadaptadas que tampoco tienen un pastor que los guíe. Ustedes cuando vean que los hijos son groseros, que son pequeñitos pero son groserísimos, es el resultado de los papás. Los hijos no deben estar en las calles gritando e incomodando a los vecinos. Los niños deben estar en sus casas protegidos por sus padres, leyendo, coloreando, pintando, viendo un documental, haciendo otras cosas productivas, no en las calles expuestos a los peligros de la calle, porque la calle tiene muchos peligros. Pero los papás que no son personas sabias los dejan estar a los niños en las calles gritando y corriendo y haciendo escándalos, porque esos niños no son bien educados, porque los papás tampoco lo son. Entonces, por lo tanto, no le podemos pedir peras al olmo o manzanas al árbol de tomate de árbol. Entonces, es decir, no podemos pedir que un niño sea educado cuando los papás no lo son. Entonces, el Padre amoroso dejó que el hijo se fuera y se diera contra las piedras, porque eso era lo que el hijo quería, ir a derrochar su vida y su dinero, para luego llegar fracasado y ser una carga para el papá. Ustedes saben que hay hijos que son literalmente una carga para los papás. ¿Por qué? Porque son hijos que no traen bendición, son hijos que son carga. ¿Qué es un hijo que es una carga? Son hijos que le traen problemas a los papás. Mire, hijos que se meten en problemas legales y a los papás les toca ir
a sacarlos de las cárceles, a sacarlos de los problemas donde están metidos. Son hijos que se han buscado accidentes por sus locuras, por correr en los carros, en las motos. Son hijos que le traen problemas a los papás y los desgastan emocionalmente y económicamente, porque ustedes saben que hay hijos que gastan a los papás económicamente. Yo conozco familias que son de muchísimo dinero y esos hijos son un problema para esos papás, porque como tienen tanto dinero, entonces esos hijos lo que hacen es buscar otros caminos, vicios, drogas, otros caminos diferentes, y lo que hacen es que esos papás tengan que estar gastando plata en el hospital, sacándolos de los problemas, haciendo terapias para esos hijos que se descontrolan. Ustedes saben que hay drogas que vienen muy fuertes y esas drogas llegan directamente y se meten en el sistema sanguíneo, en la sangre de las personas, y los vuelven adictos, pero son adicciones fuertes. ¿Y qué les toca a sus papás? Llevarlos a terapias, pagarles duros procesos, les toca pagarles terapias de meses, de años, con el psicólogo, con el psiquiatra, en el médico, en medicinas, o sea, medicados, o sea, problemas, hijos problemáticos. ¿Y por qué son esos hijos problemáticos? Porque esos papás también fueron papás problemáticos. Ustedes saben que uno, según sea como hijo, recibe los hijos. Es decir, si uno fue buen hijo, recibe hijos que son buenos. Y si uno fue mal hijo, recibe hijos que fueron malos también. O sea, es decir, lo que me explico mejor. Si yo fui buena hija, voy a tener buenos hijos. Si yo fui mala hija, voy a tener malos hijos. ¿Por qué? Porque recibo la herencia de lo que yo fui. Entonces, por eso es que vemos que hay familias que están llevando duros procesos y los papás lloran, los papás sufren, los papás no pueden dormir tranquilos porque tienen hijos problemáticos, o sea, hijos con problemas, hijos que son los que se llaman los cuervos, los que son calaveritas, que son esos hijos problemáticos. ¿Y qué pasó con esos hijos? ¿Por qué son así? Porque los papás también eran así. Entonces recibieron herencia de hijos iguales. Entonces cuando el papá se pone a hacer como un análisis y la mamá de, ay, este hijo, esta hija, ¿por qué salió así? Porque ella o él eran iguales. Entonces recibió lo mismo que sembró en sus propios hijos. Y también el padre amoroso no quería que su hijo se fuera a la destrucción, pero el hijo insistió. Y cuando nuestros hijos insisten en hacer lo que no es de conveniencia, ellos en su propia experiencia y con dolor se tienen que ir contra los muros, darse en golpes contra el mundo para poder aprender a través del dolor. Qué triste es uno tener un hijo que tenga que sufrir con duros golpes y duros procesos y que le vaya mal en todo y que tenga que hasta llorar para que pueda aprender y madurar y valorar. Ustedes saben que hay padres que han sido muy buenos, pero los hijos les salen malos y desagradecidos. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que hay hijos, vea, yo conozco muchas historias de hijos que, sobre todo conozco dos historias de dos hombres que en algún momento me contaron sus testimonios y son ya mayores. Estamos hablando de ya hombres que ya están en los 45, 50, 55 años, no se han casado. ¿Y por qué no se han casado? Porque se dedicaron a cuidar a la mamá. Ellos quedaron con la mamá porque el papá los abandonó. Entonces esos hijos se dedican a cuidar a la mamá. Esos hijos son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque no abandonaron a su mamá. Y esos hijos tienen una recompensa. Esos hijos viven larga vida y todo lo que hacen les va bien. Pero al hijo que abandona a sus papás no le va bien ni vive muchos años. Entonces, cuando uno ve que un hijo o una hija cuida a sus padres, ese hijo que cuida a sus papás va a heredar una bendición. Y el hijo dirá, ¿pero cuándo? La va a heredar en el cielo por cuidar a sus papás y obedecer ese mandamiento de que cuida y obedece a tus padres. Y aquí en la tierra ese hijo va a tener mucha salud, mucha vida y le va a ir bien en el trabajo. O sea, si trabaja, le va bien en el trabajo. ¿Por qué? Porque es bendecido por cuidar a sus padres. Ustedes saben que hay mujeres que han quedado solas con los hijos y que hay hijos que apenas tienen un poquito de plata, se van. Pero el hijo que tiene más
bonito corazón, ese es el que se queda cuidando a la mamá, que quedó desprotegida, pero hay papás que también han quedado solos porque la mamá se murió o se fue, y esos hijos buenos cuidan al papá. Y esos son los hijos que son de bendición, los hijos que no abandonan a los padres. Entonces en Colosenses 3:21, ¿qué dice? Espérate un momento acá. 3:21. 3:21 de Colosenses. Bien. Dice Colosenses 3:21. Hoy estamos hablando acerca de los padres y los hijos, padres e hijos, que era un programa muy famoso aquí en Colombia, y estamos hablando de hacer de los problemas familiares, de qué hacer como papá y qué hacer como hijos. Entonces dice en Colosenses 3:21, Cristo nos hace amigos de Dios. Colosenses, 3:21, era en otro versículo. La familia cristiana. Ustedes las esposas deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Versículo 19. Y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseras ni duras con ellas. Está hablando de la familia cristiana. Estoy en Colosenses 3 y comencé desde el versículo 18. 20. Ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo. No es en lo que te dé la gana, es en todo. Pues eso agrada al Señor. 21. Y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Aquí voy. Ustedes saben que la obediencia no es una obediencia, eso se llama obediencia a medias, que es cuando la persona dice, obedezco un pedacito y el otro pedacito no lo voy a obedecer. Cuando obedeces, obedeces todo, o mejor no obedezcas nada. Espérate acá, yo cuadro un poquito. Entonces hay personas que dicen, no, voy a obedecer un pedacito, pero el otro que no me gusta no lo voy a obedecer. La Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer en todo. En todo significa aunque nos guste, aunque no nos parezca. Y también la Biblia dice que nosotros los papás no podemos hacer enojar a nuestros hijos. Ustedes saben que hay padres que son muy fastidiosos y que son muy violentos y son muy agresivos y ofensivos. Y hay papás que le dicen vulgaridades a sus hijos, o sea, palabras groseras, vulgares, y los maldicen. Y obviamente esos hijos se enojan porque no quieren recibir de sus propios papás esas palabras, esos comportamientos y esos maltratos y esas maldiciones. Entonces los papás que son tontos no deben hacer, o sea, los papás tontos hacen enojar a sus hijos, pero los papás sabios hacen que los hijos estén como tranquilos. No es que les estemos alcahueteando ni permitiendo el pecado, sino que en lo posible lo que hacemos es y tratamos de que ellos no estén como molestos, porque hay papás que se vuelven muy intensos y se vuelven muy fastidiosos. ¿Qué es? Que se mantienen vigilando, controlando, son muy cansones, muy insistentes en muchas cosas, entonces cansan a los hijos también y los desaniman. Acá la Biblia dice que nosotros no debemos hacer enojar a nuestros hijos, es decir, molestarlos sin una causa, sino que hay papás que son cansones, muy cansones. O sea, si el hijo, por ejemplo, si la hija va a salir o va a comer alguna cosa en la cocina, ¿qué va a comer? ¿Y por qué se va a comer eso? ¿Y cuánto va a comer? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y si va a lavar la ropa? ¿Y usted por qué lava así? ¿Y por qué se gasta ese jabón y no usa mejor este otro? Si la hija le gusta, digamos, un deporte o algo y la mamá o el papá no está de acuerdo, ¿y usted por qué hace ese deporte? ¿Eso para qué? Eso no sirve para nada. Los comienzan a molestar y se llama fustigar, que es cuando uno pone enojada a una persona. Esos papás son tontos, no son sabios. Y por ejemplo, los papás que hacen enojar a los hijos, hay hijos que son buenos y hay papás que no lo son. Entonces, ¿qué hacen? Hacen enojar a sus hijos sin justa causa, o sea, los molestan. Y yo pienso que, por ejemplo, si mi hijo está actuando bien, si mis hijos están actuando bien, ¿yo para qué los voy a molestar? ¿Para qué voy a tratar de hacerlos enojar si ellos están actuando bien? ¿Para qué yo los haría enojar?
Eso lo hacen los papás tontos. Una persona tonta es que no sabe hacer las cosas ni las sabe decir. Cuando yo hablo de la palabra tonta, eso está en la Biblia. Lo acabamos de leer, lo leímos precisamente en el Deuteronomio 5:16 y en Marcos 7:10. Entonces, cuando nosotros hacemos enojar a nuestros hijos, nos falta sabiduría. ¿Por qué? Porque los hijos tienen un tiempo. Por ejemplo, yo con mi hijo Ezequiel y con mi otro hijo mayor, yo no hablo siempre con ellos a toda hora. Estoy encima diciéndole las cosas que yo creo y siento o que Dios me muestra, sino que yo espero un momento, se llama el momento adecuado, cuando la atmósfera, cuando el ánimo, cuando yo noto que es el momento. Dios a uno mismo le muestra cuándo es el momento de actuar. Es decir, el Espíritu Santo nos guía hasta en esos pequeños detalles, nos guía en todo momento. Yo le digo a mi hijo Ezequiel, cuando no sepa hacer algo, pídale al Espíritu Santo que lo guíe, que le muestre, que le enseñe. Entonces, por ejemplo, cuando necesitamos decirle algo a nuestros hijos, hay que esperar el momento adecuado para decirles lo que pensamos, lo que sentimos, lo que Dios nos está mostrando. ¿Y cuándo es ese momento adecuado? Cuando están tranquilos, cuando están calmados, cuando están, ¿cómo se dice?, han comido bien, han descansado, que uno les nota que el ánimo está contentos, que están felices, que están sonrientes, porque yo soy de buen temperamento. Para que yo me enoje es muy difícil. Yo soy seria cuando estoy en mi trabajo, o sea, que ustedes me ven que yo soy como seria, como que no sonrío mucho en el trabajo, porque me concentro demasiado. Cuando yo predico soy muy seria porque me concentro mucho en lo que estoy diciendo, y en mi trabajo en la parte secular, que es ya la parte artística, cuando yo estoy en un tema, cuando yo estoy enseñando, cuando yo estoy presentando un evento, yo estoy muy concentrada en lo que estoy haciendo. Pero por ejemplo, cuando uno está en un momento de relax, que es un momento donde uno está descansado, cuando uno está como tranquilo, ese es el momento adecuado para hablar. Las parejas no deberían pelear tanto, las parejas deberían esperar el tiempo adecuado para hablar. Cuando él y ella estén en mejor ánimo, que él haya descansado, que ella también, que hayan comido, porque cuando uno tiene hambre se le despierta el mal genio, que es cuando, y eso le pasa a mucha gente, que cuando, por ejemplo a mí en lo personal, cuando de pronto no he comido, porque he estado trabajando, porque he estado muy ocupada y no he podido almorzar o comer o desayunar, obviamente eso le da a uno como mal genio, porque el cuerpo le pide a uno energía a través de la comida. Entonces se le baja a uno como, eso se le puede decir, la energía a uno se le va bajando como la pila, y entonces el cuerpo entra como en una lucha, y por eso uno se vuelve mal geniado. El mal genio es como es una descompensación en el sistema nervioso. Yo no soy una persona enojada ni de mal genio, soy muy feliz. De hecho, creo que siempre estoy bien feliz y bien contenta, pero uno tiene sus momentos donde está apto para hablar y otras veces no. Por ejemplo, si yo estoy muy ocupada en mi trabajo, no es el momento de hablar. Hay que esperar que yo tenga mi espacio de tranquilidad o mi espacio de descanso para poder hablar. Con los hijos es exactamente igual. Hay momentos en que es necesario silencio y otras veces es necesario hablar. Entonces, con mi hijo Ezequiel, ¿qué hago? Cuando veo que él está, digamos, en alguna situación donde yo necesito corregirlo, yo no lo corrijo con correa, ni lo corrijo con chancla, como hacen las que en la costa. Ustedes saben que las mujeres costeñas les dan chancletazos a los hijos, o les dan con los zapatos golpes. Eso no. Hay que esperar el tiempo adecuado, que el estado de ánimo de uno esté bien y el estado de ánimo de los hijos también, para sentarse en un espacio donde estén tranquilos y hablar y decir lo que uno tiene que decir, lo que uno siente, lo que uno piensa, y las correcciones que uno le quiere hacer a los hijos se las dice en ese momento. Mira, es que pasa esto contigo, es que estás desobedeciendo en este pedazo, o no estás haciendo aquellas tareas o estas cosas que están pendientes, estás pasando mucho tiempo en el internet, o estás viendo cosas que no tienes que ver o escuchar. Hacer las correcciones, pero no es gritando, porque gritar
es para gente débil, cuando la gente grita, habla a todo volumen y quiere que todo el mundo los esté escuchando y todo lo que van a hacer lo tienen que decir a grito entero, es porque esa gente no tiene autoridad, esa gente lo que tiene es una debilidad y como no tienen autoridad tienen que gritar. Entonces, cuando nosotros somos papás, ya tenemos una autoridad sobre nuestros hijos, no importa la edad. Entonces, no es gritar, el que grita es porque es una persona débil. El que tiene autoridad no necesita gritar. Jesucristo nunca tuvo que gritar. En ningún momento él levantó la voz. La Biblia dice que él no levantaba la voz. Cuando ustedes vean que una persona habla duro, levanta la voz, grita, es porque no tiene autoridad. Me he disfrutado totalmente este Milo que me traje calientico. No es gritar, golpear nos hace perder la autoridad. Cuando un padre, una madre golpea a sus hijos, pierde autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque los violenta. Entonces el hijo ya no lo va a ver con respeto, sino con miedo. Y nosotros no podemos hacer que nuestros hijos nos obedezcan por miedo, sino porque nos obedecen porque nos aman. Yo conozco mujeres que violentan a sus hijos, les pegan, los golpean y los gritan, y esos hijos los obedecen por miedo, no porque los amen. Porque cuando uno golpea y violenta a sus propios hijos, los hijos le pierden a uno el respeto y el amor. Yo creo que ustedes y todos podemos contar historias de papás que eran violentos y mamás que eran violentas, y los recuerdos que se tienen de esa violencia es el recuerdo de que el papá y la mamá les golpeaban. Entonces esos recuerdos nunca se borran. Yo no fui golpeada de mis papás, gloria a mi Padre Celestial. O sea, mi mamá nunca, yo me acuerdo que me golpeó, ni mi papá tampoco, ni me maltrataban con las palabras. Yo, mis papás los respeto y los amo porque ambos son sabios, ambos. Mi papá es una persona, en estos días, una familiar mía me decía que mi papá es mi papá es de estatura muy alta y él parece un diplomático, una persona muy importante físicamente hablando, y mi mamá también es una mujer que la quieren mucho y la respetan mucho, pero ¿por qué? Porque eran de familias que también respetaban a los demás. Entonces, cuando uno ha tenido papás así que son respetuosos, uno también como hijo se supone que recibió esa educación. Entonces, no es gritando, no es golpeando, no es tirando la chancla, no es dándole chanclatazos a los hijos o gritándolos o amedrantándolos o intimidándolos con cosas como que si no me obedeces te vas a ir al infierno, si no me obedeces no te voy a dar tal cosa. O sea, la disciplina es una cosa, el autoritarismo es otra cosa. El autoritarismo es querer imponer tu autoridad con violencia. Y en la Biblia nos damos cuenta que Jesucristo nunca levantó la voz, él no gritaba, él hablaba con autoridad. Entonces él decía, si iba a sanar a un enfermo, lo hacía con toda la tranquilidad. Si él iba a expulsar un demonio, lo hacía con toda tranquilidad. Los gritos, la violencia, los golpes y las amenazas son para la gente débil. Entonces, cuando nosotros somos papás, ¿por qué lo somos? Porque quiere el Eterno que entendamos cómo Él siente como papá. Cuando un hijo de Dios le falla al Eterno, así como nosotros sentimos tristeza de un hijo que nos falla, así siente el Eterno por nosotros. Cuando nosotros mentimos, cuando robamos, cuando fornicamos, cuando adulteramos, cuando hacemos cualquier tipo de pecado, eso entristece al Padre Celestial, así como nosotros nos entristecemos cuando conocemos la vida secreta de los hijos, porque ustedes saben que los hijos muchas veces ocultan cosas que Dios las revela. Mire, yo les puedo decir una cosa, es muy difícil que un hijo de una mujer o de un hombre cristiano tenga pecados ocultos sin que Dios se los revele a sus papás cristianos. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos revela. Mire, yo les puedo decir que yo puedo estar haciendo cualquier cosa de mi trabajo, puedo estar en donde esté,
Y si mis hijos están cometiendo alguna falta, Dios me la revela. Y mis hijos pueden dar testimonio que así es. Porque yo les digo, Dios me mostró tal y tal cosa de ti. Y eso es así. Es verdad. Porque Dios no le miente a uno. Dios le revela a uno la vida de los hijos. Qué hacen, cómo están, qué sienten. Y cuando un hijo está pecando en secreto, Dios nos revela. Y por eso es que nosotros podemos descubrir los secretos de nuestros hijos. Y es por eso que cuando los hijos están muy metidos con Dios, también Dios les puede revelar la vida de los papás. O sea, es decir, no es que Dios sea chismoso, es que Dios revela el pecado. Es por eso que, por ejemplo, mis hijos, yo oro por ellos. No son perfectos, pero si mis hijos están en alguna cosa que no esté con Dios alineada, Él me la revela. Y yo los he descubierto en las cosas, en el momento en que las están haciendo. No es que me lo imaginé, es que yo lo veo con mis ojos que lo están haciendo. O sea, se llama en flagrancia, es cuando uno coge con las manos en la masa a la persona, ahí mismo. Y que la persona no puede decir, no, es que eso no es verdad, porque ahí lo está haciendo, lo estoy viendo con mis propios ojos. Dios es así igual. Cuando nosotros somos buenos padres, Dios nos respalda muchísimo. Cuando los papás no obedecen la palabra de Dios, obviamente no van a tener la sabiduría para criar a los hijos. Y por eso vemos hijos en las calles, en las drogas, en la delincuencia, en las cárceles, en las tumbas. ¿Por qué? Porque no tuvieron unos papás que fueran pastores. El primer pastorado de la tierra, la primera iglesia es la casa, el hogar. Hay gente que quiere ser pastor, pastora, quiere estar en un púlpito hablando por micrófono y diciendo cosas, pero su primer pastorado es su casa. Sus propios hijos son las ovejas, son sus discípulos, son sus seguidores. Entonces muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos cuando los padres no son buenos. Entonces no podemos pretender tener un árbol de naranjas cuando hemos sembrado mangos. Entonces, cuando un papá sufre por sus hijos, hay que revisar en su vida anterior, cuando él fue joven, cuando fue jovencita, cómo era de hija. Era rebelde, desobediente, maldecía a los padres, los maltrataba, no los cuidó, nunca los cuidó. Hay hijos que nunca le han regalado nada a los papás. Nada, los papás no tienen nunca que decir gracias a mi hijo, a mi hija, me dio tal cosa. Nunca les han hecho un regalo a los papás, ni en dinero, ni les han dado nada. Son los malos hijos, son esos hijos que no les dan nada a los papás. ¿Por qué? Porque son miserables, son desagradecidos, no tienen en alta estima ni en valor a sus propios papás. Entonces, estoy hablando muchas cosas porque es que esta es una prédica bastante larga. Las maldiciones decretadas, ¿cuáles son? Esas palabras que los papás le declaran a los hijos, que no van a prosperar, que no se van a casar, que se van a morir jóvenes, que no van a servir para nada, que nadie los va a querer, que la mujer se va a quedar sola sin esposo, que el hombre es un fracasado. Entonces los mismos papás maldicen a sus propios hijos. Y esas maldiciones que los papás declaran sobre los hijos sí se cumplen. Esas maldiciones se cumplen porque vienen de la autoridad paterna y materna. La autoridad de un papá y una mamá es fuerte sobre los hijos porque es que los hijos son de la misma sangre. Entonces, si un papá y una mamá maldice a sus hijos, todo lo que les declaren, bueno o malo, se va a cumplir. Si, por ejemplo, yo digo que mis hijos son grandes predicadores, eso se va a cumplir en ellos, porque yo lo estoy declarando. Si yo declaro que mis hijos serán prósperos, que ellos no le van a pedir prestado a nadie, sino que ellos van a prestar a mucha gente, que van a ser prósperos económicamente, eso se cumple. Isaías 54. ¿Por qué? Porque nosotros los papás tenemos aquí, en esta parte, una autoridad. La garganta, la boca. Tenemos autoridad para bendecir y maldecir. Y nosotros los papás, aunque tengamos rabia por alguna cosa que nos hayan hecho los hijos, no tenemos por qué maldecir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios, pudiéndonos maldecir, Él no nos maldice, nos bendice. Entonces, si el Eterno siendo un papá, porque el único padre verdadero es el Eterno, los demás somos fisiológicamente papá y mamá, por el momento aquí en la tierra, pero el verdadero padre, por eso la Biblia dice, no llamen a nadie padre,
Solamente ustedes tienen un solo Padre y es el Eterno, el Creador. Porque Él es bueno, Él es un buen papá. Él no es un papá que abandona, que deja a los hijos tirados por las calles, o es un papá que no da mercado o comida o ropa. Él es un buen papá. No es como los de la tierra, que el papá se va y deja a los hijos desamparados y se va y arma otro hogar y deja más hijos desamparados y así. Eso se le llaman los malos papás. Cuando nosotros tenemos un Padre, yo tengo un Padre celestial, yo tengo a mis papás vivos. Y le doy gloria a Dios que mis papás están vivos. Pero mi verdadero Padre es el celestial. Nunca me ha fallado con comida, ni con ropa. Nunca me ha dejado enfermar de algo grave, ni que yo tenga que estar en un tratamiento, tomando medicinas y en el hospital. Nunca. No me ha dejado caer en pecados o en vicios donde yo sea esclava de alguna cosa. O sea, Él ha sido bueno conmigo, me ha cuidado, me ha rejuvenecido, cada día me rejuvenece más como las águilas. O sea, yo tengo mucho que agradecer a mi Padre Celestial. Porque acuérdense que los papás de aquí de la tierra son temporales y la Biblia dice, aunque tu papá y tu mamá te abandonen, yo te recogeré con grande misericordia. Es decir, si tu papá físico se fue, si tu mamá física también se fue, tienes un Padre Celestial que no se va nunca ni te abandona. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Una herencia de bendición o una herencia de maldición? Deuteronomio capítulo 28 habla sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, cuando nosotros somos buenos papás, estamos heredando buenas cosas a los hijos. Cuando los papás son malos, heredan malas cosas a los hijos. ¿Como cuáles? Hay papás que se han muerto y han dejado deudas. Hay papás que se han muerto y han dejado hijos regados por todas partes. Lo único que tuvieron fueron hijos como los conejos. Hijos, una herencia de hijos abandonados. Y hay papás que cuando se han muerto han dejado solo problemas. Mala herencia, no dejaron ni un solo peso porque todo se lo gastaron en vida. Nunca hicieron como un ahorro para sus hijos, sino que a los hijos los dejan sin nada. El buen papá deja herencia, el mal papá no deja nada. Al contrario, les quita a los hijos. Ustedes saben que hay papás que les han quitado a sus propios hijos. Si el hijo ya trabaja, consiguió un carro, una casa, el mal papá le quiere quitar esas cosas al hijo. Pero el buen papá no les quita a los hijos, al contrario, les da más, les prospera. Entonces, esa se llama la herencia generacional. ¿Qué clase de herencia vas a dejar? Que tus nietos digan, mi abuelo era un borracho, un mal abuelo, un violento. ¿Qué herencia vas a dejar? No, es que la abuela era fumadora, o la abuela era que se iba a gastar la plata a los juegos de azar. O sea, ¿qué quieres tú que digan tus nietos de ti? Solo cosas malas, que fuiste una mala persona. Porque ustedes saben que nosotros tenemos recuerdos de nuestros abuelos. Mis abuelos, mis abuelitas eran muy trabajadoras. Mis dos abuelitas de varios padres. A mi abuelito por parte de mi papá no lo conocí, pero mi abuelo por parte de mi mamá, una persona súper noble y trabajadora. O sea, yo tengo buenas raíces, yo tengo una buena genética, se llama una buena semilla, yo soy de buena, eso se llama de buena familia, yo soy de buena familia. ¿Por qué? Porque mi herencia de paternal tiene buenas raíces. Ustedes saben que un árbol cuando es malo da malos frutos, pero cuando un árbol es bueno da buenos frutos. Yo vengo de buena familia. No, hay gente que dice, ay, yo vengo de buena familia porque mi apellido es este o aquel. No, la familia no es el apellido, la familia son los frutos. Entonces, hay gente que dice, ay, yo soy de buena familia, pero ¿qué quieres decir con eso? ¿Tienes buena semilla? ¿Tienes buenos frutos? ¿Tienes familia que ha hecho cosas importantes y relevantes en la vida?
porque la gente piensa que ser de buena familia es vivir en el estrato 5 y es vivir y tener un apellido que termine en, por ejemplo, Patti del Castillo o Patti de la Roa, o cosas así como que apellidos que vayan conectados con la duquesa, con los reyes y con la dinastía y con todo este tema de jerarquías. Eso no es de buena familia, eso simplemente te tocó un apellido, pero ser de buena familia es de buenos frutos. Entonces la gente piensa que el que vive por allá en un barriecito estrato 2 o estrato 3, esa gente no vale la pena. Yo les puedo decir a ustedes, porque ustedes saben que yo he vivido en todos los estratos, porque Dios me ha puesto ahí. Y a mí no me afecta vivir en cualquier estrato porque yo sé que es vivir en la riqueza y en la pobreza. Pero les puedo decir que la gente de los estratos bajos, que aparentemente son la gente que no vale la pena, hay gente muy valiosa dentro de esa gente. Hay unos que son muy colaboradores más que la gente de plata. Son más nobles, son más misericordiosos de la necesidad de los demás porque ellos han tenido necesidades. Son personas que pueden tener más dinero que los mismos ricos, pero no lo muestran. Se muestran en un barrio pobre. Ustedes saben que hay gente que tiene mucha plata y vive en barrios de estrato bajo. ¿Para qué? Porque no quieren crear un perfil alto sino bajo, o sea, mantenerse bajo perfil, que no los note nadie. Y hay gente que tiene muchísimo dinero y yo los conozco y viven en barrios de estrato 2 y 3. No es el estrato, no es la casa, no es que pensemos que solo los ricos son los que valen. Hay gente que tiene mucha plata pero es pobre espiritualmente. Y hoy estamos hablando acerca de esos hijos, porque ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Los vas a dejar en la ruina? ¿Los vas a dejar llenos de problemas? ¿O vas a dejar un mal nombre tuyo y que donde ese hijo y esa hija vaya digas que su papá y es que su mamá fueron de lo peor? ¿O van a decir tu mamá y tu papá fueron unas lindas personas? ¿Qué herencia tú le vas a dejar a tus hijos? Y también, ¿qué deberes deben tener los hijos? Obedecer, respetar, cuidar a los padres. Cuando los papás están viejitos, vuelven a ser niños otra vez, que necesitan que les cambien los pañales, que les den la comida en la boca, que los lleven, que los carguen, que los bañen. Vuelven a ser niños grandes. O sea, yo siempre veo esos paralelos y le digo mucho a mis hijos, a mi hijo Ezequiel: cuando el niño es pequeño es vulnerable, cuando el adulto es anciano es vulnerable. El niño depende de los padres y el abuelo, o sea, el anciano depende de los hijos grandes. O sea, los papás vuelven a ser niños. Como los niños eran pequeños y los papás los cuidaban, ahora los hijos que son grandes cuidan a los papás que son ancianos, que vuelven a ser niños. Hay que tener mucha misericordia. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gustan los niños ni le gustan los ancianos. ¿Por qué? Porque son gente materialista que no se da cuenta de la vulnerabilidad. Todos fuimos niños y todos llegaremos a ser ancianos. Unos llegarán antes a la ancianidad, otros no morirán en la ancianidad sino en la juventud. Eso depende de Dios, ¿cierto? Pero hay gente que dice: ay, no me gustan los niños porque hacen mucho ruido, y otros dicen: no me gustan los viejitos porque son muy problemáticos. Pero ¿sabes qué te digo? El niño es vulnerable y el anciano también. Es decir, el niño depende de un adulto y el viejito y la viejita también depende de otro adulto. Entonces, ustedes saben que yo les conté una historia. Cuando yo era adolescente, todavía no había recibido al Señor Jesucristo. Sería mentira yo decir eso. Yo era adolescente, digamos tenía por ahí 13, 14 años. Yo quería ser monjita. Me llamaba mucho la atención las cosas de Dios. Y yo pensaba que el camino correcto era ser monja. Espérame, yo miro el tiempo. Sí. Entonces me iba a ordenar como monja para servirle a Dios. Y yo estuve unos meses en el claustro. Eso se llama en el noviciado. Y mi familia estaba, mi mamá y mi abuelita, la mamá de mi mamá estaba feliz porque yo iba a ser monjita. Pero Dios no
No quería eso para mí, sino esto que yo hago acá, ser predicadora. Entonces recuerdo que cuando yo quise servirle a Dios y me entré a ese convento, por eso la película de Tiempo para Amar de Claudia de Colombia se remonta mucho como a esa historia mía también. Esa película del Tiempo para Amar me parece hermosa porque me veo como muy reflejada en muchas cosas de ella. Entonces recuerdo que mi trabajo, desde las 4 de la mañana que yo me tenía que levantar a las 3:30 para estar a las 5:30 en la capilla orando. Nosotras teníamos que orar como a las 5 de la mañana. Entonces yo me levantaba desde las 3:30, yo soy muy madrugadora, tengo esa capacidad de madrugar demasiado, tengo esa disciplina y entonces teníamos que estar a las 5 en la capilla, bañadas, vestidas. Yo todavía no tenía un vestidito que les ponen a las que están como haciendo aspirantes a noviciado, se llama, sino que yo tenía mi ropa bonita. Y recuerdo que después de que ya desayunábamos, que era una disciplina, un orden tremendo. Las monjitas son muy limpias, muy disciplinadas, muy ordenadas, y ese tipo de vida a mí me gusta muchísimo. Ese tipo de vida organizado, bonito, tranquilo, me gusta mucho. Y recuerdo que mi trabajo era bañar a los viejitos y viejitas. Algunos no tenían piernas porque las habían perdido por alguna enfermedad, otros eran trastornaditos mentales, otros eran postrados en la cama, no se podían levantar porque tenían algún problema en la columna. Y a mí me tocaba, siendo una jovencita, muchos de ellos cargarlos, sacarlos de la silla de ruedas para que se sentaran en una parte del baño y poderlos bañar. O sea, yo me acuerdo de ese tiempo y fue muy bonito. ¿Por qué? Porque nadie me obligó a hacer eso. Yo quise, yo misma fui hasta allá, hasta ese convento, y me ofrecí que yo quería servir a Dios. Y ese fue mi trabajo en la adolescencia. No es que yo estuve en la prostitución, ni por allá en las drogas, ni metida pues en unos cuentos, sino que siempre mi búsqueda fue Dios. Ustedes saben cómo una persona, uno puede saber que ha tenido una vida difícil. Una vida difícil, cuando sabemos que una persona ha tenido una vida difícil, por las manos. Miren, cuando las manos son así lisitas, que esto no es brotado, estas venas acá, es porque la persona no ha tenido una vida difícil, o sea, una vida con muchos caminos difíciles, o sea, una vida fuerte. Hablándolo ya a nivel fuerte, es que ha vivido cosas fuertísimas en todas las áreas. Cuando una persona, usted le vean la mano y todo esto son venas brotadas, bien brotadas acá, es porque la persona estuvo en la drogadicción, en la prostitución, estuvo en la delincuencia, y eso se refleja en las manos. Por eso cuando ustedes vean, ¿cómo les puedo yo decir que yo no tuve una vida difícil? Por las manos. Miren, mis manos son lisitas. Pero si ustedes le ven la vida a una prostituta, a un delincuente, a un drogadicto o a una persona que ha estado en malos caminos, en la brujería, las manos. Ustedes lo pueden saber por las manos. Entonces, retomando, ese fue mi trabajo, cuidar a esos ancianos que no eran ni mi papá, ni mi mamá, ni mis abuelos, ni nadie, no los conocía, pero yo quise hacer eso. Entonces, eso muestra la calidad del corazón de una persona, porque por los actos de una persona uno puede saber quién es. Entonces, las bendiciones y las maldiciones por respetar a los padres. Si respetas a tus padres, todo lo que emprendas te irá bien. A donde vayas serás bendito. Si tienes hijos, serán buenos hijos, por tu haber sido buen hijo. Si vas a otro país, te va a ir bien. Vas a ser bendito y tu salud y tu vida va a ser larga. Esas son las bendiciones de bendecir a los padres y de cuidarlos y de obedecerlos. Si no bendices a los padres, si no los obedeces ni los cuidas, no tendrás finanzas, todos los trabajos te fracasarán y todas las cosas que emprendan te irán mal.
y tu vida y tu salud no será buena. Y tú dirás, ay, pero ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, honren a tu padre y a su madre para que les vaya bien en todo lo que emprenda y tengan larga vida. Y cuando los papás son malos papás, la primera cosa que le vamos a dar cuentas a Dios es de los hijos. Cuando nos llamen a cada uno en el juicio final, cada uno va a pasar por un estrado judicial del cielo y le va a dar cuentas y explicaciones a Dios de todo lo que dijo, de todo lo que hizo, de todo lo que miró, de todo lo que escuchó, del tiempo que perdió, de que no leyó la palabra y que no obedeció la Biblia y que no le obedeció a Dios. Todo lo daremos explicaciones a Dios. Y a nosotros los padres lo primero que nos van a preguntar es, ¿qué pasó con los hijos que te di en la tierra? Ah, no, pues a ver, un hijo se descarrió por allá en el mundo, la otra hija, yo no sé, terminó por allá metida en un hueco, por allá metida en el mundo de la delincuencia, o terminó por allá metida en la prostitución. Y Dios te va a decir, ¿y por qué no los guió? Si te di la palabra para que los dirigieras, te di la Biblia. La Biblia es el consejo de Dios. Ahí te mostré, te dejé escrito cómo criar a los hijos, y los hijos les va a preguntar por los padres, ¿cómo fuiste de hijo? No, yo fui mal hijo, nunca le di nada a mi mamá, la vi enferma, la vi con dificultades, nunca hice nada. Entonces recibiremos recompensas por ser buenos hijos y recibiremos disciplina por ser malos hijos, y los padres recibirán disciplina por ser malos padres y recibirán recompensa por ser buenos hijos. Cuidar a un hijo es trabajar. Para algunos que piensan que la mujer que se queda en la casa cuidando a los hijos es que ella se queda durmiendo, viendo televisión, pero en la casa hay mucho trabajo. Cuando uno está en la casa trabaja más que en una empresa. Y cuando nosotros cuidamos a los hijos, cuidar a los hijos, por eso es que hay mujeres y señoras que cuidan hijos, niños, porque ellas ganan muy buen sueldo. Cuidar a un niño es una responsabilidad. Y las mamás que cuidan a sus propios hijos están cuidando su propio ministerio, que son sus propios hijos. Entonces, para aquellos que tienen la idea de que cuidar a los hijos, para que dejémoslos con alguna extraña y vayámonos nosotros para la calle a trabajar. El primer trabajo de una mamá es cuidar a sus hijos. Esto que yo hago con mi hijo Ezequiel, que yo misma hasta me he preguntado para qué lo hago, es Dios. Dios quiso que fuera así, que yo lo cuidara desde que nació hasta ahora. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo. Y si yo cobrara por cuidar a mi hijo, yo tuviera un sueldo muy bueno, porque cuidar a un niño ajeno, uno gana muy buena plata. Por eso se llaman nanas, niñeras y cuidanderas o cuidadoras de niños ajenos. Pero no hay nada más satisfactorio que cuidar a los propios. Tu hijo es un arbolito. Los frutos que de ese arbolito dependen de ti, papá y mamá. Hijos, los papás son la voz de Dios aquí en la tierra. Si los obedeces y los cuidas y los amas, recibirás bendiciones. Si no eres buen hijo, no serás buen padre. Y si no eres buen padre, no tendrás buenos hijos. Y a los papás también les digo, el tiempo que ustedes pasen con sus propios hijos nunca será en vano. La primera estructura y la primera empresa importante es la familia. Lo demás es añadidura, es decir, lo demás es sobrante. Lo primero que debes invertir es en tus propios hijos. Yo soy Pati Ramos, desde la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ. Este fue el mensaje del día sábado, una prédica especialmente para la familia. Una prédica maravillosa. Aquí uní primera y segunda parte. Es una prédica de administración. Compártela, dale me gusta, like, comenta. Un abrazo fuerte y hasta una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos.